especial a todas las personas y amigos seguidores de Casa de las Diligencias o que están al pendiente de este proyecto que se llama RE, eh, que, de, que es del colectivo Utopía a través de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Secretaría de Difusión Cultural de la misma Casa de Estudios, y el cual tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre el impacto del machismo y su relación con la violencia de género. Yo soy María Lirison Rebollo y el día de hoy tenemos otra edición de las cápsulas de lo que quieres saber y no has preguntado. En esta ocasión tenemos a un gran ponente, es el doctor Julián Zaragoza Ortiz, a quien pues es muy grato tenerlo el día de hoy aquí con nosotros, en un ciberespacio quizás, pero quien, al igual que en ediciones anteriores, va a responder todas las preguntas que nos han hecho llegar a las redes, y lo presentaré, les hablaré un poco de él. Julián Zaragoza Ortiz, desde 1997, se desempeña como agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Oriente, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con experiencia en trato con víctimas del delito. Del año 1991 a 1995, laboró en la entonces Secretaría de Protección y Vialidad del Distrito Federal, en el área de Contraloría Interna. Es licenciado en Derecho de la FES Aragón de la UNAM, tiene maestría en Derecho Procesal Penal y en Pedagogía, y tiene un doctorado en Derecho Penal, también en Derecho, y también se desempeña en la parte de la docencia, la obra pública, es coautor de un libro que se llama Las pruebas en el sistema acusatorio, y tiene diferentes reconocimientos por parte del Procurador de Justicia del Distrito Federal y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en aquel marzo del 2009, y Derecho Informático en el área penal. Tiene un trabajo ganador del primer concurso de investigación de la Universidad Mexicana en abril del 2018. Y bueno, les presento al doctor Julián Zaragoza Ortiz, y muchas gracias por estar aquí el día de hoy, y pues es muy grato tenerlo aquí. Bien, Y muchas gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. muchas gracias. Y si me lo permite, podemos empezar con las preguntas que nos han hecho llegar los seguidores o aquellas personas que pues tienen dudas respecto a cuestiones que usted nos puede resolver. Y la primera pregunta va así. Para la ley, ¿qué se considera violencia de género y cuál sería algún ejemplo? Bien, aquí la ley como tal hace referencia a la igualdad principalmente entre hombre y mujer. El hablar de violencia de género va a contemplar tanto a la mujer como al hombre. Cierto es que al tratarse de la mujer viene a presentarse un aspecto con mayor vulnerabilidad en la sociedad, principalmente el trato de igualdad, la dignidad de la mujer principalmente, de tal manera que la propia Ley General de Acceso la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia hace énfasis al respeto de la dignidad de las mujeres, también la no discriminación y la libertad de las mujeres principalmente. Entonces la norma, la ley y esta ley general hace énfasis principalmente a la mujer. Y bueno, entrando a cuestiones un poco más específicas, ¿cuál es la ruta adecuada para poder denunciar sobre violencia de género? ¿Y cuánto tiempo se tardan en dar alguna respuesta? ¿Y qué tipo de medidas se pueden solicitar? Bien, ¿qué tenemos?
Una ruta adecuada la vamos a entender como el acudir ante la autoridad. El hablar de autoridad, estamos hablando en este caso, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ¿sí? Digo esto ¿por qué? Porque en muchas ocasiones se acude con el juez cívico, el juez calificador, donde realmente no es una autoridad que va a llevar a cabo, la procuración de justicia como tal. Posiblemente quieran llegar a un arreglo, pero ¿qué pasa? Esa no vendría a ser la autoridad competente. De tal suerte que las fiscalías, en este caso la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de, pues ya sea a través de vía telefónica o en su caso a través de las redes sociales, correo electrónico, el hacer llegar la noticia de agresión hacia la mujer en un momento dado, el hecho de que exista violencia o vulneración a sus derechos, tendría que ser la ruta correcta. Estamos hablando de acudir ante el Ministerio Público. Sabemos que actualmente por el aspecto de la pandemia, pues los medios electrónicos vienen a ser una herramienta sumamente aceptable para llevar a cabo este conocimiento de la noticia criminal o de la violencia. Pudiera ser a través de un correo electrónico, que me atrevo a mencionarlo, en este caso vendría a ser el correo electrónico gempj@edomex.gov.mx, o en su caso, la línea telefónica a través del número 722-226-1600, o en su caso, un número, un 01800-702-8770, o en su caso, a través del 089, a través de la denuncia anónima. Sabemos también que el activar el número 911, ya sea en el Estado de México o en cualquier parte de la República, como un número de emergencia, a efecto de qué? De poder pedir un auxilio o pedir la intervención debida de las autoridades. Reitero, estaríamos hablando de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, o en su caso, el poder a través de el número 800-108-4053, que viene a ser un número específico, una línea específica para que la autoridad pueda asesorar y tener un contacto directo con la víctima, y así apoyarlo a través de llamémosle los primeros auxilios, para poder solventar los aspectos de violencia. Haciendo estas llamadas, acudirá personal especializado y en su caso el acompañamiento debido para poder encauzar el caso. Digo esto ¿por qué? Porque atendiendo a la emergencia que se pueda presentar, la propia Ley General de Acceso a las Mujeres para una vida libre sin violencia contempla aspectos básicos como pueden ser la protección a través de medidas precautorias o cautelares. Esto es acudir ya sea que el Ministerio Público o ante un juez de control, el poder solicitar estas medidas, que pueden ser de entrada el poder solicitar que el agente generador de violencia desocupe el lugar donde se está llevando a cabo esta agresión. Puede ser el domicilio, independientemente de que sea el dueño o el poseedor
o en su caso, que tenga una relación de arrendatario en el propio lugar, el inmueble, sin importar esto. Digo esto sin importar por qué. Porque estas medidas tienen que ser suficientes y vastas para atender la protección de la víctima, en este caso la mujer agredida. También la prohibición por parte de la autoridad al agente generador de violencia de molestar a la víctima, de molestar a la familia, en su caso, ¿sí? De no acercarse al lugar so pena de incurrir en algún otro delito independientemente. Esto se llevará a cabo ante la autoridad competente, ya se mencionó, ya sea el Ministerio Público o ya sea un juez de control donde se van a solicitar estas medidas. ¿A efecto de qué? De proteger a la víctima, y también se puede solicitar la prohibición para el reingreso de la víctima a su domicilio. En muchas ocasiones es agredida la víctima y es despojada de su domicilio, y en su caso se hace necesario el ingreso al mismo para poder obtener sus bienes, ya sea bienes materiales o en su caso documentos, puede ser dinero, ¿sí? El ingreso a ese lugar para poder allegarse de los elementos básicos de subsistencia para llevar a cabo el procedimiento. Cabe hacer mención que la solicitud se realiza ante la autoridad y la autoridad tendrá que determinarla de estas medidas de manera provisional durante las 24 horas siguientes a la petición. Ese es el tiempo que la autoridad tiene que hacer una determinación. En muchas de las ocasiones se llama al agresor para también darle el derecho a audiencia. Recordemos que existirán formalidades esenciales del procedimiento y también es darle en un momento dado la voz al generador de violencia. Pero esto no significa que se tomen las medidas por parte de la autoridad para solventar la agresión que haya sido parte la persona, en este caso la mujer agredida. Muy bien, toda la información que nos proporciona el doctor va a aparecer, al menos los números y los contactos van a aparecer en la descripción de este video. Y relacionado a eso, doctor, o bueno, continuando bajo esa misma línea, vienen varias preguntas que dicen así: ¿después de cuánto tiempo de una agresión sexual se puede denunciar? ¿Se puede denunciar después de varios años? ¿Es obligatorio que un médico te revise en caso de que hayas sufrido abuso sexual? ¿Y puede una niña denunciar a otro familiar sin un adulto que la acompañe? Bien. ¿Cuánto tiempo tenemos para denunciar? Aquí lo más recomendable es que sea inmediatamente, pero el hecho de que no se denuncie inmediatamente no implica que esa agresión quede impune. ¿Por qué? Hablamos de una agresión sexual. Aquí estaríamos hablando posiblemente de un abuso sexual, estaríamos hablando posiblemente de una violación, ¿sí? Y aquí hay una figura legal que se denomina la prescripción. Esa prescripción será el paso del tiempo por medio del cual se perderá ese derecho a poder denunciar en un momento dado. La propia ley nos hace el señalamiento de, vamos a hablar como un ejemplo, sin ser la temporalidad específica, como ejemplo,
Supongamos que la ley señala para el delito sexual, para un delito sexual, hablemos de violación, la pena de 1 año a 5 años de prisión. Vamos a sumar ese año más en los 5 años, hablaríamos de la media aritmética, que serían 3 años. Ese tiempo tendríamos en un momento dado para poder denunciar, ¿sí? Aquí estaríamos hablando de un homicidio simple, calificado así por la ley, no porque sea simple el homicidio, hago la aclaración. Estaríamos hablando de una pena de 8 a 20 años. Estaríamos sumando 8 más 20 y la media aritmética nos daría 14, ¿sí? De tal suerte que tendríamos 14 años para poder denunciar. De tal suerte que sí es importante y lo recomendable, pues sería lo más pronto. Esto no quiere decir que pueda también ser más el tiempo. ¿Por qué? Porque se presenta hoy una agresión sexual. Dentro de 3 meses o 6 meses se presenta una nueva agresión sexual, mismo sujeto activo, mismo sujeto pasivo, y de tal suerte que ya no estaríamos hablando de una agresión sexual, sino ya serían 2 agresiones sexuales, o en su caso 3, y de tal suerte que no podríamos hablar de un tiempo específico. Aquí hay que tomar en cuenta esos detalles de temporalidad y de repetición del acto para poder hacer el cálculo del tiempo relativo a la prescripción. Hablando de delitos sexuales, está la figura de la prescripción. Ahora bien, otro aspecto que preguntaba era lo relativo sobre si a ver si no mal recuerdo, si una menor podía acudir a denunciar sola. Aquí, ¿qué pasa? El Ministerio Público, si esa menor va a denunciar una agresión sexual en contra de un familiar directo, llámese padre, madre o tío, primo, hermano, estaríamos hablando de que sí puede denunciar y el Ministerio Público tendría en un momento dado la posibilidad de nombrar un representante, ¿sí? Porque en muchas ocasiones y la mayoría de estas circunstancias se encuentra el agresor sexual o el agresor sexual dentro del núcleo familiar, dentro del ámbito familiar, de tal suerte que podría ser el propio tutor, el padre o la madre, de tal suerte que el Ministerio Público podría nombrarle un representante, un asesor jurídico que contempla la propia Constitución para que represente a la víctima y otorgue esa asesoría y esa protección, independientemente del apoyo psicológico, del apoyo médico. Es importante la revisión médica indiscutiblemente. ¿Por qué? Hablemos de la intervención de una agresión sexual donde se utilizó o se hizo uso de la violencia. Esa violencia puede ser física o puede ser moral. Al intervenir el médico nos va a dar las bases médicas para poder llevar a cabo los dictámenes necesarios y la intervención de los profesionistas que tengan que llevar a cabo para los análisis, los estudios en su caso y llevar a cabo los peritajes debidos y llevar a cabo esa investigación con una finalidad más científica y objetiva. ¿Se hace necesario? Sí. No debemos de olvidar que esa
revisión que se haga a la víctima tendrá que estar soportada a través de los protocolos encaminados, ya sea si es un menor, si es una mujer, si es en un momento dado un varón, para tener los cuidados vastos y no revictimizar al sujeto pasivo, a la mujer, en este caso objeto de violencia o agresión sexual. Ok, relacionado o muy relacionado a esta cuestión del abuso sexual, la siguiente pregunta dice, ¿existe la violación entre pareja? Bien, aquí sí existe la violación entre pareja. El derecho, la ley, protege el bien jurídico tutelado, que es esa libertad sexual, de tal suerte que la voluntad es sumamente importante. El dar el consentimiento por parte de la pareja en la relación sexual es importante. Sí existe violación entre cónyuges, violación entre parejas en un momento dado, ¿sí? De tal suerte que en el Código Penal Federal tenemos contemplado como un delito de querella. En el Estado de México tenemos contemplado como un delito de oficio y además agravado, ¿sí? Por lo tanto, es una conducta penada. La voluntad es sumamente importante. Y continuando con esto, um, ¿cómo se procede contra el acoso callejero ocasional? Bien, aquí lamentablemente, en muchas ocasiones se acude ante la autoridad, llámese policía, y el policía te dice, bueno, es que pues nada más fue un tocamiento. Aguas, cuidado, nada más un tocamiento. Nada más fue un tocamiento, bueno, ya estaríamos hablando de un abuso sexual, de tal suerte que sería un delito. Ah, es que eh, me mostró sus genitales, nada más mostró sus genitales. Aguas, estamos hablando de un abuso sexual, ¿sí? Al mostrar en un momento dado sus genitales. En este caso, se tiene que proceder ante el Ministerio Público. No puede ser esa agresión, perdón, un simple, me atrevo a decir, sin incurrir en que, bueno, solamente fue una palabra. Bueno, esa palabra ya es una agresión, estamos hablando de una agresión verbal. Y bueno, aquí la autoridad, el Ministerio Público determinará si incurre en la comisión de un hecho ilícito o una falta administrativa. En muchas de las ocasiones acuden con el juez cívico, el juez calificador, y dicen, bueno, es que es competencia del Ministerio Público. Y el Ministerio Público dice, bueno, no, es que es competencia del juez calificador porque es una falta administrativa. Y es el problema que tenemos en ocasiones como víctimas, con las víctimas, que pues en muchas ocasiones desisten de poder llevar a cabo el seguimiento. ¿Por qué? Porque no se define. Aquí yo lo que recomiendo que el Ministerio Público, o en su caso, al acudir, ya sea por el apoyo telefónico, determinará la autoridad, ¿sí? Siempre y cuando, pues se haga sabedor de los hechos cómo acontecieron, para poder llevar a cabo, en este caso, la debida investigación. Y esa respuesta de la autoridad debe ser inmediata, inmediata. Y al hablar de inmediata, pues tiene que ser ya,
ya, no puede ser, pues te digo mañana o te digo pasado, no. Hay que dar el seguimiento debido para poder llevar a cabo el objetivo, que es poder en un momento dado, pues que se logre un castigo al sujeto activo o al agresor o al generador de violencia o de la conducta inadecuada sexual en un momento dado, la agresión sexual. En muchas ocasiones se genera la queja ante la policía o ante el Ministerio Público, pero ya no se da el seguimiento y el seguimiento tiene que darse ante un juez de control o un juez de juicio, ¿sí? A efecto de que se lleve a cabo el castigo. De otra manera, no se va a dar un castigo como tal. Muy bien. Y en ese caso, pues el seguimiento es importante ante todo. ¿Y cómo se aplica la ley Olimpia? La ley Olimpia. El hablar de la ley Olimpia, hablamos de una serie de reformas legislativas que dan como resultado el, el acoso sexual o, en un momento dado, la violación a la intimidad sexual a través de la divulgación de un ciberacoso, del ciberacoso. Hoy día, con los medios electrónicos o cibernéticos, pudiera ser el hecho de que se dé el acoso a través de los medios cibernéticos. Y la ley Olimpia viene a representar en muchas ocasiones esa reforma o esas reformas que se dan en las leyes, en los códigos penales principalmente, sobre el hostigamiento sexual vía cibernética. ¿Sí? No es una ley como tal que se denomine Olimpia, sino que es un conjunto de reformas que se da en los códigos penales y que ha tenido mucho éxito y eco en los congresos de los estados y en el Senado de la República en la actualidad. Ya muchos estados de la República ya han hecho las reformas debidas para poder aplicar esos aspectos. Y bueno, esto, como todas las leyes, se da por problemáticas sociales, ¿sí? Y el Estado tiene que llevar a cabo esas modificaciones en las normas para que se apliquen esas conductas ilícitas.